Nicodemo es un fariseo, mis hermanos. Un fariseo, y es un fariseo que era un principal. Era de parte del grupo, era un juez de su pueblo, ¿ya? Era parte del Sanedrín, que era, como por decir, hoy aquí en Estados Unidos tenemos Corte Suprema, ¿no? Y los jueces del Corte Suprema. Él era algo así, similar, para su nación, para su pueblo de Judá. Entonces, él llegó en la noche, ¿verdad? Como aprendimos hace 2 semanas, llegó en la noche, en la oscuridad, para hablar con Jesucristo, ¿verdad? Y en esa conversación, Jesucristo le declaró que uno tiene que ser nacido de nuevo. En realidad, él llegó con un pretexto. Él fue enviado porque en el versículo 2 se mira que él dice, sabemos. Entonces, él está hablando de parte de él y del Sanedrín. Sabemos que tú eres un maestro enviado por Dios, ¿verdad? Entonces, él estaba mirando si Jesús iba a aceptar la religión de ellos. Y para saber de veras quién era Jesucristo. Entonces, eso fue hace un par de semanas. El día de hoy vamos a mirar algo interesante. Vamos a mirar que Jesucristo, en esa conversación, sin que él directamente le pregunte, ¿quién eres tú?, le va a contestar. Y Jesucristo, sin pelos en la lengua, le va a decir directamente quién es Él. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, el mensaje de hoy, Jesucristo, el que es levantado. No hay nadie más que debería ser levantado que Jesucristo. Amén. No hay nadie más. Y con este mensaje queremos adorar al Señor, queremos levantar al Señor, queremos recordarnos, como en la alabanza que tuvimos hace ratito, de exaltar a Cristo, mis hermanos, en nuestras vidas y en la vida de todo el mundo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ya? Ok, vamos a orar una vez más antes de entrar a la palabra de Dios. Señor Padre, nos acercamos hacia ti de una forma humilde, Padre. Queremos que seas tú que hables, Padre, por medio de tu palabra. Señor, deseamos guianza, deseamos aprender y, muy importante, poner en práctica todo lo que aprendemos el día de hoy, Padre. Señor, te pido por tu iglesia santificada por la sangre de Cristo, hecha a un parte, Señor, apartada del mundo, Padre, para hacer una luz al mundo, Padre. Te pido que esta palabra nos ayude, Señor, nos dé fuerzas, Padre, que nos dé, Señor, lo necesario para poder seguir, Señor, en esta carrera llamado el cristianismo, Padre. Nuestro caminar cristiano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo, el que es levantado. Vamos a recorrer eso. Quedamos la semana pasada quedamos en el versículo 12. Entonces hoy vamos a estar estudiando versículos 13 al 15. ¿Amén? Ok. Entonces, vamos a leer en contexto, comenzando en versículo 9. Estamos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, empezando desde el 9, para leer en contexto. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo está hablando sobre el nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un punto ahí. Muchos creen que la enigma de que debemos de ser nacidos de nuevo nunca fue predicado antes, que no está en las escrituras del Antiguo Testamento. Eso no existe allí. Entonces muchos dicen, pobre Nicodemo, pobre fariseos y pobre los de Judá. Ellos no saben de esas cosas. Pero eso es incorrecto pensar de esa manera, porque la palabra de Dios en toda parte del Antiguo Testamento habla de salvación espiritual y de Jesucristo. La razón y el motivo que Nicodemo no reconocía salvación espiritual es porque no fue enseñado de esa manera. Pero sí existe en el Antiguo Testamento. Jesucristo existe en cada capítulo del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas. Amén. Entonces no hay que pensar, pobrecito Nicodemo, ¿no?
Respondió Nicodemo, ¿verdad? Y estamos aquí en el 11. De cierto te digo, Jesús respondiendo a Nicodemo, que lo que sabemos hablamos, Jesús hablando de él y sus discípulos, ¿verdad? Porque Nicodemo está ahí representando él y los fariseos y el Sanedrín. Ahora Jesús le responde, yo y mis discípulos hablamos y sabemos de lo que estamos hablando y lo que hemos visto. Testificamos, nosotros testificamos, yo y mis discípulos. Y le dice a Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio. Eso es muy clave, porque ahí ya sabemos que Nicodemo no vino a Jesucristo con buenos, no tanto buenas intenciones, sino no vino creyendo que Jesús era el Mesías. No lo creían. No lo creían. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice ahí. No recibís nuestro testimonio. Arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios está cerca. No lo creían. Versículo 12, fíjense muy bien. Y si os he dicho cosas terrenales, o sea, hablando de Nicodemo, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere los celestiales? Muy importante, ¿verdad? Vamos a recordar que los fariseos eran muy prácticos, ¿verdad? Recuerden que la respuesta de Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, tenemos que nacer de nuevo, Nicodemo dice, ¿cómo puede un viejo nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meter en la vientre de mi madre una vez más? Ellos miraban las escrituras de una forma muy literal, muy práctica. ¿Por qué? Porque en su mente de ellos ya estaban salvos. Nomás hacía falta que alguien viniera a destruir a los romanos. Era todo. La ley, we got this. Nosotros somos perfectos. Somos hijos de Abraham. Nosotros no pecamos. Nomás nos hace falta la salvación contra los romanos. Y ahí era el error de ellos. Amén. Vamos a ir, versículo 13, ahora sí vamos a entrar al 13. Una vez más, quiero aclararles que Jesucristo aquí responde con una respuesta que ni siquiera se lo pidieron. Él ya sabe lo que está pensando Nicodemo. Jesucristo sabe que Nicodemo vino ahí en representación de su gente, del Sanedrín, de los fariseos, de esa religión inventada. Él ya sabía eso. Entonces Jesucristo, muy intencional, está utilizando esos minutos, esos segundos preciosos. Él nunca gastó su tiempo. Jesucristo nunca gastó su tiempo. Donde Él caminaba tenía propósito su vida de Él. Y dijo, voy a utilizar este momento para presentarle el evangelio a Nicodemo. ¿Cuántas veces estamos acarreados y nos encontramos con alguien que no queremos hablar en ese momento porque tenemos que estar en un lugar a cierto tiempo? Jesucristo nunca funcionó de esa manera. Ser intencional con el evangelio significa que si alguien se te presenta que no esperabas, significa que Dios te lo puso ahí. No, pero yo soy jefe de esto y soy gerente de esto y no tengo tiempo. Dios te lo puso ahí. Tira tu agenda a la basura y presenta el evangelio a esa persona. Nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Pero voy a llegar tarde al trabajo, que te corran. Presenta el evangelio a esa persona. Pero voy a llegar tarde a cocinar la comida. No importa, presenta el evangelio a esa persona. Pero el jefe se va a enojar si mira que ando platicando. No importa, presenta el evangelio. Toma ese tiempo a hablar de Cristo. Muy importante. Entonces, ni siquiera hemos entrado al 13, ¿verdad? Versículo 13. Dice Jesús, nadie subió al cielo
presentando el Evangelio, mis hermanos, las buenas nuevas, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si se fijan en el versículo 2 del capítulo 3, que es donde estamos ahorita, Nicodemo dijo, sabemos que tú eres un maestro enviado por Dios. Y Jesús le está diciendo, párate allí. Yo no soy nomás un maestro. Ni siquiera me nombran profeta y soy más que profeta. Soy más que maestro, soy más que profeta, soy tu Mesías. Soy el Hijo de Hombre. En el Antiguo Testamento hay muchas partes donde los profetas usan el título Hijo de Hombre, en especial en el libro de Daniel. Y ese título es para Jesucristo, el Mesías, el hombre Dios, el Dios hombre. Él se está declarando ahí a Nicodemo, soy el Dios hombre, el hombre Dios, soy el Mesías. Ahora, Nicodemo no hubiese entendido eso, porque en la mente práctica de los judíos, en la religión judaica, ellos no creen que el Mesías es Dios. ¿Cuántos sabían eso? Hasta hoy en día, cada 10 años andan nombrando un nuevo Mesías. ¿Sabían eso? Israel. ¿Sabían eso? Hermanos, perdona que voy a decir lo siguiente. No oren que no haya guerra en Israel, oren por la salvación de Israel. Porque están muriendo y se van al infierno los que no están con Cristo, directamente al infierno. Por eso está presentando el Evangelio Cristo a Nicodemo y a su pueblo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es muy importante que él utilizó ese título, porque ese título habla no nomás de él, pero de él en los últimos días. El Hijo del Hombre, cuando es nombrado, está hablando de los últimos días. Fíjense ahorita en Daniel capítulo 7, para que estén más confortables, también está en la pantalla. Daniel 7, vamos a leer del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, el profeta Daniel hablando, mis hermanos, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí está el título que utiliza Jesucristo. Que vino hasta el anciano de días. ¿El anciano de días quién es? Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. El hombre Dios. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Cómo es posible que los fariseos no entendían que el Mesías iba a ser Dios? Leyendo esos pasajes, no tengo la menor idea. Lo único que sé que hasta hoy en día creen que nomás va a ser un hombre. No creen que va a ser Dios, mucho menos el Hijo de Dios. Porque si recuerdan, no nomás aquí en Daniel 7 vemos que Daniel habla de Jesucristo en los últimos días. Es muy importante entender lo siguiente también, porque ¿cuántos creen aquí que estamos viviendo en esos días? ¿Cuántos creen? No sabemos la hora ni el día, ¿verdad? Dice la palabra, nadie lo puede saber. Pero estamos viviendo en esos días.
Dice mi hermano Michelle, amén. Gloria a Dios. Fíjense muy bien el sueño al rey, al emperador Nabucodonosor. Dice aquí en Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Donde los dedos están de hierro, están mezclados con barro. ¿Ok? Las piernas, si se acuerdan, eran piernas de hierro, representaba el imperio romano. Y ahorita estamos en los días del hierro mezclado con barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hermanos, ¿cuántos van a pertenecer en ese reino? Un reino que nunca será destruido, hermanos. Donde el rey nunca muere. Imagínense, hermanos. Donde nosotros no vamos a morir tampoco. Ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué dice otro pueblo? Porque en la estatua, empezando con la cabeza de oro, era un pueblo, cada pueblo por cada época de historia, eran los apoderados del imperio de la tierra. ¿Ya? No, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Quién? El reino de Jesucristo. Pero Él permanecerá para siempre. En otras palabras, esos reinos se van a ir, pero Jesucristo y su reino va a permanecer para ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos esperan eso, mis hermanos? ¿El fin es malo? Véngase Cristo, ¿verdad? Véngase Señor. Venga a establecer ya tu reino sobre esta tierra. Tierra nueva, cielos nuevos, renovando todo. No, pero me faltan mis vacaciones next week. Ay, hermanos. Fíjense el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Hermanos, ¿quién es la piedra? Fíjense muy bien. Les doy un 10, No con mano, o sea, porque fue por Dios, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, todos los imperios humanos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, estoy tomando el tiempo para explicar todo eso, porque recuerde, volvemos al diálogo entre Nicodemo y Jesús. Jesús, por eso dijo, el Hijo del Hombre. Porque él sabe muy bien, posiblemente, que Nicodemo sabe esta escritura. Malinterpretada, pero la reconoce. Entonces, Jesucristo, otro punto de evangelizar, él llega a Nicodemo con las cosas que Nicodemo entiende. Entonces, cuando nosotros evangelicemos también, tenemos que usar estrategia como Jesucristo y no nomás golpearle a la gente con la Biblia, son pecadores, ¿no? Hay que llegarles a su nivel, no en pecado, pero en diálogo, para explicarles el evangelio, mis hermanos. Jesucristo utilizando la palabra que a lo mejor Nicodemo ya conocía para presentarle el evangelio, para que él entendiera. Y a la vez Jesús le está declarando, Nicodemo, no soy nomás un maestro enviado por Dios, no soy solo un profeta enviado por Dios, soy el Hijo de Dios, tu Mesías, tu Salvador espiritual y físico. ¿Por qué físico, mis hermanos? Porque nosotros todos aquí tenemos la esperanza de que la resurrección, lo que acabamos de cantar, ¿verdad? El segundo canto creo que fue la resurrección. Nuestra salvación no nomás es espiritual, es física también. La vida eterna no va a ser como espanto, ¿no? Como un ghost, Casper the Friendly Ghost, algo así. Vamos a ser como almitas ahí con alas. No, vamos a tener cuerpos nuevos,
físicos. Continuando, hermanos, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando Jesucristo? Otra vez, utilizando la palabra que Nicodemo va a entender. En especial más que Daniel. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban muy entrados en los primeros 5 libros del Torá. Hoy en día nosotros le llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué sucedió aquí? ¿Que Moisés levantó una serpiente y algunos fueron salvos? ¿De qué está hablando? Vamos a leerlo, hermanos. Vayan conmigo y también está en la pantalla. A Números 21. En la pantalla solamente va a estar los versículos 7 a 9, pero voy a leerlo desde el 4, porque no hay un suficiente espacio, entonces lo estoy cambiando aquí. Números 21, voy a leer desde el 4, pero para ustedes empieza desde el 7. ¿Todos conmigo, hermanos? Después partieron de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, si no me equivoco, esto ya fue después de que Dios los envió a castigo, a rodear el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque recién salidos de Egipto, ¿no?, que simboliza salir del pecado, ellos llegaron a la tierra prometida, ¿y qué sucedió? No confiaron en Dios. Y Dios los castigó. Y dijo, nadie de esta generación va a entrar a mi tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. Entonces sucede esto. ¿Todos conmigo, hermanos? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y fíjense muy bien, fíjense el pecado de aquí, Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto. O sea, echándole en cara, ¿para qué nos salvaste de la esclavitud del pecado si vamos a morir acá en el desierto? ¿Por qué es un problema hablar y pensar de esa manera, mis hermanos? ¿Por qué será que Dios le molesta eso? Falta de fe. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, continuando aquí en la lectura de Números 21, porque, ya leí esa parte. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, ¿saben de qué pan están hablando? El pan liviano. Maná del cielo que Dios les entregó para que no murieran. Se están quejando de ese pan del cielo. Versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, venenosos, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y aquí lo que tenemos en la pantalla. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hermanos, antes de Cristo, nosotros estábamos en qué contra Dios? Rebelión, e igual que Israel. Todos aquí estábamos en rebelión. Y algunos a veces seguimos en rebelión, más que ahora, por la misericordia de Dios, nos mira con la sangre de Cristo. Y ahora nos disciplina como hijos. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Dios le dio esta instrucción a Moisés, sabiendo que 2000 años después, bueno, unos 1400, 1500,
Jesús iba a utilizar este pasaje para convertir a Nicodemo. Y hoy en día habrá algunos convertidos también, mis hermanos. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, o sea, un palo. Y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, ¿qué? Entonces ahí dice que uno tiene que sentirse mal por su pecado para vivir. Dice ahí que uno tiene que pararse con un pie y mirar al serpiente por 5 horas y ahí será salvo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nomás mirar y serás salvo de ese veneno. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Nomás miraba. Y Jesucristo con propósito utilizó este pasaje bíblico para que Nicodemo entendiera: no es por tu estatura alta en tu pueblo, no es porque eres un juez muy sabiondo, no porque eres religioso, no porque eres nacido de Abraham, vas a ser salvo. Serás salvo si miras al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que será levantado. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Los religiosos en esos días, como Nicodemo, escondían la verdad. Ellos no predicaban y no enseñaban la palabra de Dios, que ya fue enseñada en el Antiguo Testamento, que serán justificados por fe su pueblo, la humanidad. Sino enseñaban que uno debe de obrar y por las obras de guardar la ley será salvo. Nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de toda religión, de todo tradición que se llama doctrina, que le dicen doctrina. Él vino a deshacer todo pensamiento que piense que la salvación es por obras. Mateo 23:13 dice lo siguiente, está en la pantalla, dice lo siguiente: Jesucristo mismo hablando a los fariseos, a los cuates de Nicodemo, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque predican una mentira. Ellos dicen: mira, yo soy Nicodemo, soy perfecto. La Biblia está ahí, la palabra está ahí, pero nadie la lee. Nomás queremos escuchar y creer. Ah, sí, predica bonito y tiene que ser verdad lo que él dijo, porque predica bonito. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 23:15. Lean conmigo, mis hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, ¿qué? Mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para convertir uno a su religión de ellos. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Palabras de Jesús. Y esto aplica hoy en día. Toda religión que explica que es Cristo más tus obras, yo nunca pondría mi confianza para mi salvación en mis obras, mis hermanos. Porque lo dice Jesús que no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Saben por qué
predican ese tipo de salvación y para Dios no funciona ese tipo de salvación. ¿Saben por qué? Hay más una razón. Aquí está en la pantalla. Pongan mucha atención. Él es el levantado. Él es el que murió por ti en la cruz. Él fue el único que cumplió como hombre, cumplió la ley de Dios. Fue el único. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Ni con los persinados, ni con nadie. Él está explicándole y dándole la sana doctrina a Nicodemo. Yo soy la única manera. Yo soy el único que debo de ser exaltado. No tu religión, no tus obras. No, yo, mis obras. Mis obras te salvaron. Si crees. Como los en el desierto, que nomás tenían que ser, ¿qué? Nomás mirar para arriba. Lastimablemente no hay una cruz aquí, pero afuera hay una cruz. Mírenla, hermanos. La salvación de nosotros. Filipenses 2, 9 al 11. Fíjense lo que dice la palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesucristo. Lo exaltó Dios el Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Padre Celestial es glorificado cuando adoramos al hermoso Jesucristo, a nuestro Señor. Cuando adoramos a Cristo, Dios es glorificado, el Padre. Hebreos 1, 2 y 4 dice, en estos postreros días, o sea, ahorita, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Y porque asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación ¿de qué? De nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No nomás en espíritu, en forma de hombre, mis hermanos. Cuando miremos a Cristo, nuestro Señor, van a mirar a un hombre. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay que. No en tu religión, no en tus salidas con la iglesia, no en tu... Solamente hay salvación en Cristo. Y hay que adorar a Cristo, mis hermanos. Hay que levantar a Cristo todos los días. Y hay que exaltarlo. Porque nadie más lo está haciendo, mis hermanos. Y se lo merece. ¿Sí o no? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? No hay otro nombre. Pero Cristo, voy a perseverar hasta el final para mi salvación. Vas a perseverar porque me amas, no por tu salvación. Yo ya te salvé, cuate. Ya estuvo. Vas a perseverar como buen discípulo, pero no para tu salvación. Sí, así me enseñaron. Voy a perseverar a mi salvación final. Mentira, fariseísmo. El que predique otro evangelio, no que hay otro, pero si un ángel o yo mismo, dice Pablo, predicara otro evangelio, sea anatema, dice la palabra de Dios. Tengan cuidado que no estoy diciendo que, ok, pues gracias pastor, voy a salir a pecar ahorita porque pues ya estoy salvo. Nunca dije eso y eso no debemos de estar pecando.
El pecado son para los hijos de la desobediencia, los hijos que están en rebelión en contra de Dios. Nosotros ya no estamos en rebelión en contra de Dios. ¿Quién aquí quiere caer en las manos de un Dios viviente y seguir pecando deliberadamente? ¿Quién se atreve? Yo no. Dejemos de pecar, mis hermanos. Jesús declara a Nicodemo: nada te salvará. Ni tu puesto, ni que eres nacido de Abraham, solo yo te puedo salvar. Jesucristo es salvación. Versículo 15, mis hermanos. Dice la palabra, para concluir esta sección de la conversación, dice Jesucristo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando? Del versículo 14, que Jesucristo, el Hijo del Hombre, será levantado para que todos lo miremos, e igual como Moisés y los serpientes y el pueblo que estaba pereciendo, si tú miras a Jesús y tú crees que Él murió por tus pecados, ¿serás qué? Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, serás salvo. Pongan mucha atención. Fíjense lo que dice el versículo. El que cree en Cristo para salvación no se perderá, pero tendrá vida eterna. ¿Quién lo cree, hermanos? ¿Quién lo cree? Solo a Cristo se levanta, solo a Él se exalta, solo a Él se le da la gloria. Y otra cosa, ahí en el 15 dice, todo aquel. ¿Qué significa todo aquel? ¿Solamente a los electos? ¿Solamente a los que se presionan? Si tú crees en Él para salvación, serás salvo. Romanos 4:5 dice, mas al que no, ¿qué? Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justo delante del juicio de Dios, el trono de Dios. Eres justificado. ¿Cómo te declaras? No culpable. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Entrar. Se escucha muy fácil, pero como que no lo es, ¿verdad, hermanos? ¿Saben por qué el creer es lo único que tenemos que hacer para la salvación? Porque es un regalo de Dios. Fíjense Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es ¿qué? No quiere que obres, hay que creer, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Él quiere que tú creas. Y fíjense, ¿cuánto nos cuestan los regalos, mis hermanos? ¿Cuánto dice la verdad? ¿Cuánto? Ni 2 pesos, ¿verdad? Hermanos, ¿los regalos son qué? Díganlo. Todos díganlo. Para que nadie se gloríe, mis hermanos. Jesucristo no comparte su gloria. Romanos 3:23-24 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Aún Nicodemo también era pecador, pero en su religión le hicieron pensar que no era pecador. Engañosa la religión, mis hermanos. ¿Saben cuál es la definición de religión? Lo he dicho muchas veces, ya lo debían de saber ustedes después de tantos años. La definición de una religión es hacer ciertos ritos y costumbres para apacentar la ira de un Dios. Voy a hacer un voto para que no se enoje conmigo, voy a hacer esto voy a dejar de comer carne en Cuaresma, para apacentar la ira de Dios. Hermanos, los regalos son gratis.
El único que puede apacentar la ira de Dios y que lo apacentó fue el sacrificio de tu Señor Jesucristo. No hay nadie aquí que pueda apacentar la ira de Dios con nada que yo haga. La obra de Cristo apacentó la ira eterna de Dios. Digo eterno porque el que no cree va a sufrir una eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Todo aquel que no cree en Jesucristo para salvación. Una vez más, Romanos 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, la palabra de Dios. No hay nada que yo puedo hacer para ganarme la salvación. Fue gratis, es un regalo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en qué? Es la condición, creer en Él. La condición de salvación es creer en tu Salvador, confiar en Él. Por el resto de tu vida, yo voy a confiar, yo voy a poner mi confianza en Cristo. En todo. Yo perdí a mis padres. Yo sé que algún día los voy a mirar. Yo pongo mi confianza en Cristo. Y los voy a mirar jóvenes, en cuerpos nuevos. Hermanos, quiero dedicar un minuto ahorita en oración. No hemos terminado, pero yo sé que hay algunos aquí que estamos en pecado, mis hermanos. Para un creyente no es bueno pecar, no es bueno andar en pecado, no es bueno esconder el pecado. Puede haber pecados en tu vida que confiesas y no es deliberadamente, o sea, no lo haces adrede, pero lo haces y pides perdón, lo haces y pides. ¿Quién quiere ser sanados de eso, mis hermanos? Oremos ahorita en este momento, porque si tú ya creíste en Cristo para salvación, Él tiene el poder para ayudarte con esos problemas. Y hay otros cristianos que pecan porque pecan y quieren pecar. Esos hermanos, Dios ama al que Él disciplina. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con el pecado, mis hermanos. No es una broma. La palabra dice que todo hombre segará lo que él siembra. Y lo más interesante de cómo cuando Dios nos disciplina, a veces no lo hace inmediatamente. A veces nos cae el 20 un año después. Ay, con razón me pasó eso, ¿verdad? Las consecuencias de los pecados también. Oremos por un minuto para continuar. Vamos a orar. Oren, mis hermanos. Pídenle perdón al Señor por sus pecados. Nosotros ya no debemos de estar viviendo en pecado, mis hermanos. Es una cosa horrenda para el Señor. Pero tenemos a un abogado llamado Jesucristo. Confiesen sus pecados en este momento, mis hermanos. Confiesen sus pecados. Padre, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Nos rendimos delante de los pies de tu Hijo, Padre. Solo por Él presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, Padre, Señor. Líbranos del pecado, Señor. Líbranos de la consecuencia, Padre, Señor. En nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre. Señor, perdona nuestra falta de paciencia, por nuestra ira, Señor, que a veces tenemos por la falta de gracia que le damos a los demás, Padre, Señor. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Cámbianos, Padre, Señor, en este día. Sánanos, Padre. Sánanos. Amén. Hermanos, ¿sabían que el Espíritu Santo, aunque nos libra de un pecado, Él te va a demostrar otro, Más quiero que sepan, porque no estamos predicando la religión de Nicodemo, que somos perfectos. Pero cada vez que se conquista un pecado, el Espíritu Santo te va a enseñar otro. Y así va a ser hasta que nos muramos. Amén. Es una batalla constante.
pero no hay que tomarlo ligero, mis hermanos. No hay que tomarlo ligero. Amén. Ahora, ¿qué aprendió Nicodemo el día de hoy, mis hermanos? Para resumir un poquito. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quién salva? No los escucho muy confiados, hermanos. ¡Wow! ¿Quién nos salva? Ok. Número 2. Si crees que Él murió por tus pecados, ¿recibirás qué? Amén. La salvación es un regalo ¿qué? Costoso para Cristo, pero gratuito para nosotros. Amén. Solo a Cristo se levanta. ¿Y a quién más levantamos? A nadie más, mis hermanos. Y Jesucristo no comparte su qué. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Siempre se los alargo un poquito. Tenemos un canto al final, creo, mi hermano. Amén. Vamos a orar por mientras los hermanos vayan pasando. Vamos a darle gracias a Dios por este día de alabanza, por este día de escuchar su palabra. ¿Cuántos están listos para el mundo, hermanos? Gloria a Dios. Estamos llenos de su espíritu. Estamos llenos de muchas cosas, mis hermanos, buenas, de parte del Señor. Que sean bendecidos mis hermanos, que Dios esté con ustedes en esta semana.